Muy buen día, chicos, bienvenidos a un video más de Patología Médica. Nos saluda el doctor Pauneri y el día de hoy vamos a ver un video cortito con respecto a lo que será en concepto de la trombosis. Trombosis va a ser la formación de un coágulo de manera patológica, ¿sale? Es decir, no necesitábamos la formación de un coágulo, pero ahí se creó. Este va a ser un trombo. Ahora bien, los trombos van a formarse en respuesta a tres factores sumamente importantes que vamos a conocer como triada de Virchow, la cual estará conformada por lesión endotelial, hipercoagulabilidad y alteraciones del flujo de la sangre. La lesión endotelial va a condicionar la aparición de trombos precisamente porque acuérdense que el endotelio cuando se encuentra perfectamente íntegro impide la agregación plaquetaria. Sin embargo, cuando el endotelio no está expresando las proteínas que debe de expresar o bien se encuentra dañado, esto puede condicionar que las plaquetas inicien su proceso de agregación y que como resultado posterior inicie la cascada de la coagulación con la formación de un coágulo que no necesitamos, al cual vamos a llamar un trombo, el cual se va a empezar a formar en la pared de ese vaso sanguíneo. Ahora, las alteraciones del flujo de la sangre también pueden condicionar la aparición de trombos mediante dos mecanismos, la turbulencia y la éstasis. La turbulencia la vamos a definir como que la sangre, cuando la agitas, por así decirlo de una manera, cuando se agita muy intensamente en el corazón, como por ejemplo cuando hay una arritmia o cuando hay una taquicardia, puede condicionar que este mismo golpeteo que la sangre hace consigo mismo desencadene una respuesta de coagulación con la consiguiente formación de un trombo. ¿Sale? Una situación que ocurre principalmente en arterias y más específicamente en el interior del corazón, como ocurre con las arritmias. Ahora bien, podemos de igual manera tener éstasis. La éstasis va a ser, en, digamos que la sangre se queda estacionada mucho tiempo sin poder circular. Dado que la sangre ya no se encuentra en un movimiento adecuado, y esto ocurre principalmente en las venas, las plaquetas y otras células van a empezar a chocar entre sí. Imagínense que es un tráfico de mediodía de una ciudad. Hay tanto tráfico que es muy posible que en algún momento un carro choque con otro de tan pegaditos que están todos. Por lo tanto, este choque puede llegar a desencadenar la cascada de la coagulación con la correspondiente aparición ahora de un trombo. ¿Sale? Los pacientes en éstasis serán aquellos pacientes que permanezcan en reposo de manera prolongada, situación que se ve muy frecuentemente en pacientes hospitalizados de larga duración. Es por eso que es importante que los pacientes que están en cama deben, si bien no pueden deambular, pero al menos sí se tienen que estar ejercitando de alguna u otra manera sus extremidades, sobre todo las inferiores, ya que si permanecen quietos durante mucho tiempo, esto favorece en éstasis y la consiguiente aparición de trombos. Ya de ahí vamos a tener la hipercoagulabilidad. La hipercoagulabilidad la vamos a definir como situaciones que predisponen a que se active la cascada de la coagulación cuando verdaderamente no necesitamos que se activen. Y esta puede llegar a ser condicionada por enfermedades genéticas, dada la alteración de alguno de los factores en la interacción que tiene este dentro de la misma cascada, o bien secundarios, como por ejemplo estancia en cama, inmovilización prolongada, infartos de miocardio y todo lo que estamos viendo aquí en adelante. ¿Sale? Si ustedes se dan cuenta, varias de las situaciones que condicionan hipercoagulabilidad se relacionan también con las alteraciones del flujo de sangre. Por ejemplo, la estancia en la cama
favorecen la aparición de éstasis venoso y consiguiente aparición de trombos. Una fibrilación auricular es un tipo de arritmia muy peligrosa donde el corazón está latiendo tan rápido que puede causar traumatismo a la propia sangre y que se forme un trombo. ¿Sale? Sin embargo, podemos tener otras situaciones como por ejemplo en cáncer o en infarto de miocardio, o bien síndrome nefrótico, que van a ser situaciones que van a condicionar la manera en la que se está llevando a cabo nuestro proceso de la cascada de la coagulación. ¿Sale? Ahora bien, entonces un trombo va a ser un coágulo que se va a quedar en su lugar, pero que no se debió de haber formado porque realmente no había como tal una justificación para que hiciera. Es decir, fue un proceso de coagulación patológico. No ocupábamos de ese coágulo. Y ahí está, un trombo. Está adherido a la pared. Ahora, ¿qué va a ser una embolia? Una embolia no va a ser, bueno, una embolia va a ser una masa que puede ser sólida, líquido, gaseosa, puede ser de grasa, puede ser una burbuja de aire, puede llegar a ser hasta líquido amniótico, puede ser la sustancia que ustedes se imaginen, pero esta sustancia, para que sea considerada un émbolo, será liberada dentro de los vasos sanguíneos y se transportará por la sangre a un lugar alejado de su punto de origen. ¿Sale? Por lo tanto, ¿qué significa esto? Significa que una masa sólida puede llegar a ser un trombo. Y es que cuando un trombo se desprende de la pared donde se creó, ahora va a viajar a lo largo del vaso sanguíneo y ahora va a cumplir con la definición de lo que es una embolia. Por lo tanto, casi todos los émbolos que vamos a encontrar van a corresponder a un trombo que se rompió de su lugar donde estaba adherido. Y cuando esto ocurre, es acá donde usamos el término tromboembolia. Pero ojo con este detalle. No todas las embolias van a ser causadas por trombos. Como yo les digo, puede ser causado por otro tipo de situaciones, como por ejemplo un embolismo graso, ¿sale? Donde va a haber tejido adiposo que ingresará, puede pasar en fracturas de huesos largos, que va a ingresar al torrente sanguíneo y ahora esta bola de grasa puede llegar a causar una oclusión en algún lugar alejado de donde se generó. Sin embargo, la enorme mayoría de las embolias van a ser trombos que se desprendieron. Entonces, trombo, coágulo patológico fijado en su sitio. Émbolo, cualquier cosa que esté en la sangre alejado del sitio donde se creó y que puede tapar un vaso sanguíneo y que casi siempre va a ser un pedazo de trombo. ¿Sale? Y finalmente vamos a tener el concepto de infarto. Un infarto lo vamos a definir como una zona de necrosis isquémica causada por la oclusión de la irrigación arterial o un drenaje venoso. Dicho de una manera más sencilla, un infarto va a ocurrir cuando no puede seguir llegando la sangre a la parte del tejido que debe de llegar. ¿Sale? Cuando un tejido no recibe oxígeno, sufre un proceso de isquemia. Dado que el oxígeno se encuentra en la sangre, si nosotros ocluimos el paso de la sangre, sobre todo a nivel arterial, esto va a condicionar ahora que nuestro tejido se quede isquémico. Y si se queda isquémico, si pasa suficiente tiempo por la misma falta de nutrientes y la acumulación de desechos, va a sufrir un proceso de muerte patológica, es decir, una necrosis. ¿Sale? Ahora bien, casi todos los infartos se van a deber a oclusiones arteriales que pueden llegar a ser trombos, es decir, se formó ahí mismo en esa arteria y ahí mismo tapó, o bien pueden ser émbolos, es decir, cualquier cosa que se generó en el otro lado y que se fue volando por la sangre y llegó a tapar precisamente ese vaso sanguíneo. ¿Sale? Podemos tener también la aparición de infartos como por causas de otro tipo, como por ejemplo placas de aterosclerosis. La aterosclerosis va a consistir en la aparición de placas de colesterol que van a causar una respuesta inflamatoria y que cuando la respuesta inflamatoria llega a ser masiva pueden llegar a ocluir lo que va a ser el paso de la sangre. También, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una lesión de esta arteria, que alguien cortara esta arteria, si nosotros cortamos la arteria,
se va a ir la sangre ahora por otro lado, va a haber una hemorragia, pero esta hemorragia va a condicionar que ahora la sangre ya no llegue, ya no siga por donde debería de seguir, ¿sale? Y acá también tendríamos un infarto. Sin embargo, los mecanismos más frecuentes de infarto van a ser de origen trombótico, embólico o, como vamos a ver en el tema de infarto agudo de miocardio, por aparición de una placa de ateroma, ¿sale? Y bueno, chicos, de esta manera llegamos al final de este video de conceptos generales, ¿sale? Espero que les haya gustado, que no hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.